quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM. Ya saben, aquí en la capital de la República Mexicana, por supuesto, en alguna que otra ciudad del interior del país, donde estamos en plena batalla contra la competencia de los automóviles. Ya sé que en algunas ciudades nos dan únicamente media hora de espacio, después lo cortan y entran los coches, o viceversa, en algunas otras de plano lo quitan, en otras seguimos afortunadamente avantes. Pero bueno, también llegamos a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá, y eso sí, a todas partes, a todo el mundo, cuando no falla, por supuesto, como hace 8 días, llegamos por internet a través de la página www.radioformula.com.mx, que yo espero y confío que el día de hoy esté funcionando a la perfección para poder escucharnos mutuamente. Por supuesto, les recuerdo, amigas, amigos, que están a su disposición nuestras vías electrónicas para comunicarnos. El Facebook, Villalpando la Historia, y el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com. Muchas gracias. Le quiero apreciar de una vez a los amigos que ya me han escrito tan temprano, como don Carlos Prado, que desde Torreón nos saluda y me dice que está listo para la clase semanal de historia. Muchas gracias, don Carlos, y que por favor salude con todo gusto a Saralí Mesta, que está escuchándonos en este momento. Por supuesto, Saralí, estás saludada, como nos pide don Carlos. También Lalo Núñez nos envía un saludo y me recuerda una efeméride histórica que aconteció el día de ayer, 2 de febrero, pero de 1848. Efectivamente, Lalo Núñez tiene toda la razón. Ayer, hace 170 años, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual México finalmente perdería. Oficialmente cedimos a cambio de dinero. La verdad es que nos quitaron la mitad del territorio y me da una fotografía de una publicación que se llama Tiempo de México. Me pregunta si es auténtico. Sí, sí es auténtico, don Lalo Núñez, pero es un periódico que se hizo, si mal no recuerdo, hace unos 25 años más o menos, que lo publicaba la Secretaría de Educación Pública, haciendo una especie de condensado de un resumen de noticias antiguas, y lo dirigía un estupendo y gran historiador mexicano, el maestro Eduardo Blanquel, que es una buena colección, se lo recomiendo. También le agradezco mucho a don Pedro Rodríguez León, que me escribe, dice, ya me están escuchando en el barrio de San Miguel, en Iztapalapa. Muchas gracias, se lo agradezco mucho. Y rápidamente uno más, mi amigo Manuel García, que me está saludando esta vez desde la Plaza de Toros de Santa María en Querétaro. Yo creo que en lugar de estar viendo el toreo, está oyendo el programa, pero se lo aprecio mucho y me sugiere que haga un programa sobre la historia del toreo. Es buena idea. Yo no sé mucho, pero le prometo traerme un experto del tema. Lo haremos y es una buena idea, una historia del toreo. Pero lo haremos, dejen que pasen un poquito estas emociones que traemos todos, y lo vamos a hacer, por supuesto, con todo gusto. Y gracias también a doña María Antonieta Serafín Aguirre, que me acaba de escribir, que está lista para la clase de hoy. Dice que cada semana es la hora de conocer a su país y que se une a la lista de quienes desean tener 2 horas de programa y que desea que esté yo totalmente recuperado. Gracias a Dios, sí, doña María Antonieta, aquí estoy ya, por eso estamos en vivo en los estudios de Radio Fórmula y vamos a comenzar el día de hoy. El programa que está planteado para esta vez es el primero de una serie que seguramente me ocupará, no sé si 4, 5 o hasta 6 programas, porque es un tema trascendental para la historia de México. Es un tema de suma importancia en el mundo de hoy, y en el mundo de hoy mexicano sobre todo, que es quizás en donde más, de alguna manera, caliente está el problema, porque es precisamente cuál es el papel que debe tener en la sociedad mexicana actual y en la futura el ejército mexicano. Y es muy fácil hablar y discutir y decir, y están por un lado los que dicen que el ejército es maravilloso, están muchos que también se dedican a desprestigiarlo y a despreciarlo y a decir cosas de los soldados, y finalmente es un problema que no es de percepción,
sino es un problema de conocer y saber exactamente de qué estamos hablando sobre el papel del ejército en México. Y para eso, como lo advertimos al principio de año, tenemos que conocer cómo ha sido la evolución histórica, en este caso, del ejército mexicano. Por ello, vamos a ocuparnos durante algunas semanas de este tema que, repito, es importantísimo, sobre todo en los debates contemporáneos. Mucha gente opina, y muchos sin haberlo leído, que la ley nueva de seguridad pública, que le confiere al ejército un papel importante en ella, es una ley despótica, tirana, que está permitiendo o inclusive promoviendo un golpe de Estado. Hay quienes opinan lo contrario, que es la primera vez que al menos el Ejecutivo tiene limitadas sus facultades, aunque sea de manera muy rudimentaria, pero son debates contemporáneos que se ponen todavía con más sazón, como si les echaran sal en herida, cuando suceden acontecimientos tristes como lo de Ayotzinapa o alguna otra evento de estos lamentables que de alguna manera desde 1968 para acá venimos arrastrando como si el ejército fuera siempre el malo de la película. No digo que se han equivocado, pero yo creo que hay que conocer primero a fondo nuestras instituciones, entre ellas nuestras Fuerzas Armadas y particularmente en estas sesiones, a partir de hoy, el Ejército Mexicano. Vámonos a la historia. Primero, hay que decir una pequeña advertencia previa. Para poder explicar claramente el papel del ejército en la historia de México, me voy a permitir utilizar términos contemporáneos. No son los que corresponden a las épocas, pero creo que de esta manera será mucho más sencillo comprender varios asuntos y varios conceptos importantes. Segundo, hay que entender primero que el ejército, aquí, en China, en Estados Unidos, en Paraguay, en Francia, en Angola, en Cuba, en cualquier lugar del mundo, es y ha sido el instrumento que le permite a los estados tener fuerza legal para cumplir con sus fines. Para cumplir con sus fines, sean estos políticos, sociales, económicos, el ejército es el instrumento de poder que tiene cualquier estado y lo ha sido así desde la más remota antigüedad. A veces organizados, a veces desorganizados. Por ejemplo, ustedes recuerdan las clases de historia en la primaria, en la secundaria, cuando nos hablaban de aquel gran caudillo mongol, Genghis Khan, que dirigía una turba, una muchedumbre de guerreros mongoles que conquistaron todo el Asia y que llegaron a amenazar Europa. Bueno, eso es un ejército y está cumpliendo con un fin que el Estado mongol, encabezado por el gran Khan, Genghis Khan, le asignó: la conquista. Es también un ejército el griego, por ejemplo, cuando las famosas falanges griegas irrumpieron por todo el Asia Menor y llegaron hasta la India al mando de Alejandro Magno, cumpliendo con un fin del Estado de Macedonia, cual expandirse y conquistar. Es también un ejercicio de poder, de fin político del Estado, las legiones romanas, perfectamente bien adiestradas y disciplinadas, que conquistaron Europa y parte de Asia. En fin, la historia de la humanidad es quizás también, o va aparejada con la historia de las Fuerzas Armadas y particularmente el Ejército, y México no es la excepción. Por eso vamos a empezar la víspera de la conquista hace 500 años, que es cuando tenemos ya documentado cómo era el ejército azteca, cómo se forma, cómo lo usaban, para qué lo usaban, para qué servía. Primero, hay que decir algo bien importante. El ejército azteca es también el instrumento de poder político del imperio azteca. Un imperio, y hay que aclarar esto que es bien importante, no es un imperio en el concepto territorial, es un imperio de carácter económico que sabemos, recuerdan ustedes en la primaria que nos decían, sus límites al norte llegaban hasta Querétaro, al sur llegaban hasta Oaxaca, al oriente a las costas de Veracruz, al occidente o al sur más o menos también, al surponiente, hasta las costas del hoy estado de Guerrero, pero no ejercen, y esto es bien importante, dominio directo sobre este territorio. Los aztecas dejaban independientes y libres a todos los demás señoríos
a todas las demás naciones y etnias que allí habitaban, pero les hacían la guerra constantemente. Su cultura era una cultura militar 100%, con un ejército bien formado, bien adiestrado, hecho para estar constantemente en guerra. Esta es parte de la idiosincrasia azteca. La guerra es un elemento sustancial, no solamente a sus fines como Estado, sino también a su cultura, a su religión, a su modo de ser. Hay que estar siempre en guerra, peleando con los vecinos constantemente. Y esto lo van a hacer porque tienen una cultura militar. Todos los hombres, todos los varones aztecas, en algún momento fueron parte del ejército. Déjenme emplear un concepto contemporáneo. Los aztecas tenían perfectamente bien regulado y desarrollado lo que hoy entendemos como el servicio militar obligatorio. Todos tenían que ir a la guerra, todos absolutamente, para formando parte del ejército, cumplir con los fines que los tlatoanis, los emperadores, habían fijado, que es la dominación económica de todos los pueblos de la zona. Pero de esto, amigas, amigos, vamos a platicar en un momento más. Y estamos, amigas, amigos, de vuelta para este segundo bloque del día de hoy de la historia que quiero vivir. Gracias por todos sus comentarios, como el que me hace don Eric Alberto García Rodríguez, que saliéndose de tema, pero me encantan estas preguntas. Me dice que qué opino acerca de la obra de Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, en 14 tomos. Bueno, debo decirle que los 14 tomos son efectivamente un auténtico monumento al pensamiento filosófico, y que Santo Tomás de Aquino es en realidad el que le da orden y sistema al dogma católico, a la religión cristiana en principio y al dogma católico en especial, partiendo primero de los estudios previos que había realizado San Agustín y los demás seguidores de la patrística, que a su vez se habían basado directamente en las interpretaciones de San Pablo sobre la Sagrada Escritura y sobre el Evangelio. San Tomás de Aquino es fundamental para entender el pensamiento muy claro, racional y lógico de los católicos, cuando los católicos piensan así, por supuesto, y ha sido además también un autor que es fundamento y esencial para entender la lógica, para entender el concepto del deber, para entender, por supuesto, el concepto de Dios, y además también, y eso se lo recomiendo mucho, es un seguidor absoluto y el desarrollador de la propia metafísica de Aristóteles. Santo Tomás de Aquino es un pensador original que se basa fundamentalmente en los clásicos griegos y que va a servir, otro día platicaremos de ello, como uno de los fundamentos jurídico y teológicos para darle a los indígenas en América y especialmente a los indios mexicanos un estatus, una condición de vida muy especial. Pero de esto vamos a platicar otro día porque si no me quedo. También don José Alfredo Cid me dice que dónde hay que firmar para pedir 2 horas de programa. Gracias, yo les avisaré dónde habrá que firmar. También le agradezco muchísimo a don Antonio Hernández, que está saludándonos desde Dallas, Texas. Muchas gracias, y saluda a sus amigos y parientes seguramente de Zacatlán, Puebla. Qué maravilla, ¿no? Que este programa sirva de intermediario para que desde Dallas se puedan mandar saludos a Zacatlán. Eso es maravilloso. Dice que conocer nuestra historia es lo que más necesitamos para ser un mejor país. Gracias. Don Iván García, que está presente, dice que si tengo algún proyecto editorial posterior a mi anterior libro. Bueno, pues siempre, don Iván, los escritores nunca dejamos de pensar en lo que sigue, y ya justamente este año saldrán, ya se los avisaré a tiempo, 2 libros nuevos míos, uno seguramente para el mes de marzo-abril y el otro para septiembre-octubre. Ya están entregados a las editoriales inclusive, y ya estoy trabajando el que sigue para el año que entra, porque esto nunca se acaba hasta que Dios me dé vida, salud y sobre todo voluntad y algo de talento, por lo menos para escribir. Don Raúl Tamayo, muchas gracias, nos saluda desde Indianápolis, se lo aprecio enormemente, don Raúl. Y simplemente ya por último, don Fernando Salinas, que allá desde McAllen, Texas, nos pide que saludemos a las chicas que trabajan con él allá en la tienda de novias, en donde él supongo que es el dueño y la dirige. También don Rafita Barrios, que muchas gracias, nos está escuchando como siempre, que aunque sea un día muy nublado. Y por último, le agradezco infinitamente al Padre Carlos, que nos está escuchando y que nos manda bendiciones a un servidor, pero sobre todo, dice, a todo el amable auditorio. Gracias, Padre Carlos, se lo aprecio enormemente. Y bueno, seguimos con el tema rápidamente. Los aztecas tienen un ejército poderoso, decía yo hace un momento, cuya finalidad es cumplir los fines
del propio estado azteca, de la ciudad-estado de Tenochtitlan. ¿Cuáles son estos fines? Sí, dominar, sí, sojuzgar, pero no ocupar territorialmente ni apropiarse de la tierra de los demás reinos o naciones indígenas. Como los aztecas no tienen concepto de propiedad territorial, tampoco les importa quedarse con Tlaxcala, ni con Huejotzingo, ni con Xochimilco, ni mucho más allá con ningún otro señorío. Lo que les importa es dominarlos económicamente hablando. Hay economía, aunque no lo crean. No hay dinero, pero hay valor y precio de las cosas. A los aztecas les importa mucho para poder alimentar a su gran ciudad. Recuerden que la ciudad más poblada de América, Tenochtitlan, tiene algo así como cerca de 200,000 habitantes, y hay que darles de comer, y el territorio tenoch es muy pequeño. ¿Cómo se les da de comer? Claro, hay las chinampas que están en México, por supuesto, en el lago de Texcoco, pero eso no alcanza para darle de comer a una población tan grande, y hay que traer los alimentos de fuera, importarlos, pero para esto está la guerra, para obligar a los pueblos vecinos o no tan vecinos, una vez que los derrotan, porque los aztecas tienen una maquinaria militar muy eficiente, los utilizan para imponerle a los vencidos condiciones. ¿Cuáles condiciones? Pues vamos a poner un ejemplo también con términos contemporáneos. A cualquier población le imponen la obligación de entregar maíz, o de entregar guajolotes, o de entregar cerámica o alfarería si allí se produce, pero también a todas las poblaciones vencidas les imponen la condición de entregar cautivos jóvenes, hombres, para el sacrificio humano. Ya sabemos para qué. Para honrar a los dioses por una parte, pero también para comerse. Esto hace que no les importe dominar territorialmente a esos pueblos vencidos, sino sojuzgarlos de tal suerte que den tributo en especie o en cautivos, y para ello les hacen la guerra frecuentemente. ¿Se acuerdan ustedes que en el libro de texto nos decían de las famosas guerras floridas, aquellas que libraban Tenochtitlan contra Tlaxcala cada 20 días? Y es cierto, cada 20 días se enfrentaban los ejércitos de ambas poblaciones, de ambas ciudades, y siempre ganan los aztecas. ¿Por qué ganan los aztecas? Porque eran muy buenos para la guerra a su manera. Una guerra en la cual se trata, fíjense que esto es bien importante, no de matar al contrario, sino de capturarlo vivo. No matan en la guerra, no matan en combate. Las armas aztecas se reducen únicamente a macanas, que son pedazos de madera con algunas incrustaciones de algún tipo de piedra, que únicamente se emplea para dar macanazos y aturdir, noquear al contrario, pero no para matarlo. Un héroe azteca es aquel soldado que regresa de la guerra victorioso y trae tras de sí, atados de pies, de manos y del cuello. Bueno, de pies no, porque no podrían caminar, pero de manos y de cuello trae atados los cautivos que él pudo tomar prisioneros y capturar con sus manitas, y la gente les va a aplaudir. Son los verdaderos héroes, porque mientras más cautivos traigas, eres más valiente. Es una guerra, pues, no para matar, sino para capturar y para obligar al vencido a dar tributo, ya sea, repito, en especie, como alimentos, objetos, plumas, arte o cautivos, también para el sacrificio humano. Esta es la forma de hacer la guerra. Para esto los aztecas desarrollaron un sistema militar verdaderamente eficaz. Todos, decía yo hace un rato, están obligados al servicio militar, y esto lo hacen desde muy chicos. ¿Se acuerdan que los aztecas tienen dos tipos de escuelas? Las que están destinadas a los nobles, el Calmecac, y las que están destinadas a los plebeyos, llamadas Tepuxcali. Vamos a hablar de estos últimos primero. Los plebeyos, también llamados macehuales en lengua náhuatl, iban a la escuela pública, por supuesto es una escuela pública a cargo del Estado, que se llama Tepuxcali, de las cuales hay por lo menos una en cada barrio, y llegó a haber más porque la población fue creciendo. Aquí los niños ingresan a una edad que no se sabe exactamente cuál es, 7, 8, 9 años, cuando se supone ya entran en edad de razón, y a partir de ese momento van a estar en escuela a cargo de su maestro, quien inclusive recibe la patria potestad del papá del niño, y van a ser educados durante, repito, 6, 7, 8 años. No hay un grado exacto de cuándo terminan sus estudios,
y se les va a enseñar religión, por supuesto. A todos se les va a dar rudimentos y nociones de agricultura, porque todos finalmente trabajarán en los calpulis colectivos, y a todos se les va a habilitar a dar preparación en algún arte u oficio que sea de su preferencia y vocación. Pero además de todo esto, los niños, esos 6, 7, 8 años que están en la escuela, reciben educación, instrucción, adiestramiento, entrenamiento militar muy riguroso, de tal suerte que cuando salen del Tepuxcali, inmediatamente todos los niños que salen de la escuela a los 15, 16, 17 años de edad, cuando ya la adolescencia, ya el cuerpo embarneció y son, digamos, ya unos adultos, cuando ya tienen la musculatura suficiente, todos salen directamente al ejército a cumplir lo que hoy llamaríamos su servicio militar nacional obligatorio. Todos, absolutamente todos. Y déjenme utilizar otra vez el lenguaje contemporáneo. Estarán en filas como soldados combatiendo y participando en las campañas entre 2 y 4 años, que es el tiempo más o menos, según los que van contra Tlaxcala están a más 2 años, porque hay la guerra es cada 20 días, los que mandan a Cuernavaca o lugares más lejanos seguramente estarán 4 años porque no tienen tanta acción, pero hasta que cumplan con su servicio militar, digámoslo así, les liberan su cartilla y entonces se considera que ya son mayores de edad, dejan de ser soldados, pueden casarse, pasan a su calpulli a trabajar la tierra y pueden establecer un taller o un negocio de su propio arte y oficio, pero primero todos fueron soldados. Lo mismo pasa con los jóvenes nobles en el Calmecac. La diferencia es que ellos, cuando salen de los estudios, pasan a ser oficiales. Es un ejército clasista, ¿eh? Los nobles son oficiales, los plebeyos son soldados, pero un ejército sumamente eficaz. Hay una especie de premio, una condecoración. Cuando un soldado plebeyo se comporta con esa valentía que comentábamos de poder capturar vivos a los prisioneros para traerlos en gran número al sacrificio humano, el Tlatoani llega a premiarlo y lo hace noble. Entonces hay una especie de aliciente, pero todos los demás cumplen con un servicio obligatorio en un ejército que inclusive lleva jueces para ejecutar a aquellos que no cumplan las órdenes de los oficiales y del comandante, que es el Tlacatecatl, un noble de alto nivel, que es el comandante en jefe del ejército. Volvemos enseguida. Estamos aquí, amigas, amigos, de vuelta una vez más para el tercer bloque del día de hoy de la historia que quiero vivir. Gracias a don Raúl Tamayo, que me volvió a escribir para decirme que no tiene ni ganas de irse de pinta allá en Indianápolis, porque está súper interesante el tema. Muchas gracias, lo aprecio mucho. Creo que no hay mayor mensajes, así que vamos a seguir platicando. Sí, como no, don Gerardo Guadarrama, que me dice que es excelente el tema de hoy. Se lo aprecio muchísimo, muchas gracias. Bueno, miren, este ejército eficiente, formado por, repito, todos los egresados del Tepuxcali que salen inmediatamente en esa fortaleza y vigor de los 16 años de edad, imagínense, son mocetones ya en plena desarrollo muscular y en pleno vigor físico, pues son los soldados que van a servir en el ejército durante 2 a 4 años, comandados por jóvenes similares que en el Calmecac han estudiado para ser oficiales, digamos, una especie de colegio militar de aquel tiempo. Pues es un ejército que tiene una eficiencia verdaderamente notoria, porque estos chicos soldados ya tuvieron un entrenamiento y un adiestramiento militar por varios años desde la escuela, es decir, están perfectamente bien preparados y conocen la disciplina, la organización, saben cómo pelear, cómo combatir, y pues dominaron efectivamente un territorio amplísimo que, repito, va desde Querétaro hasta Acapulco, por llamarlo de alguna manera, y desde Veracruz hasta las orillitas de Michoacán. Y debo decir por qué. Los únicos lugares donde el poderoso ejército azteca fue derrotado, donde fue batido y detenido y donde se impidió el acceso, fueron por una parte en Michoacán, donde la nación purépecha no se dejó sojuzgar, y por otra parte en el sur, donde los mixtecos, en el istmo de Tehuantepec, en el Cerro del Tigre, también los derrotaron. Hasta ahí llegaron los aztecas porque hubo 2 naciones que no se dejaron. No porque tuviesen mejor ejército, sino porque seguramente los aztecas se confiaron y las tropas purépechas, las tropas mixtecas, pues tuvieron una especie de
osada valentía patriótica por defender lo suyo. Pero fuera de ahí, derrotaban a todo mundo. Y, repito, como lo dije hace un rato, con la intención de imponerle condiciones a los vencidos, una de las cuales es seguir guerreando de manera permanente, como en Tlaxcala, que cada 20 días había que salir a librar batalla. La guerra perpetua, la guerra constante, la guerra permanente, con el fin únicamente, primero, pues de dar el culto a sus dioses, que son, como Huitzilopochtli, un dios de la guerra. La guerra es una actividad esencial para ellos, y al mismo tiempo, pues imponerle a los vencidos el tributo consistente en alimentos, en objetos, en cautivos para el sacrificio humano. Y este último tema es de vital importancia para entender la derrota azteca. Ya sabemos que combaten para capturar y no para matar. Es más, no saben matar en guerra. No llevan armas punzocortantes, no llevan cuchillos de obsidiana, no llevan arcos y flechas. Llevan únicamente las macanas y sus escudos o rodelas de plumas y colchoncito de algodón. Van únicamente a dar golpes y a hacer una serie como de artes marciales para capturar vivos a los prisioneros. Pero no saben matar. Pero capturan, y los prisioneros son ejecutados en el sacrificio humano en el Templo Mayor de México. Y esto es la condición durísima que los pueblos sojuzgados, bien sean en los totonacas, en los tlaxcaltecas, en los huejotzingas, en cuantos otros que veían cada X tiempo, como en Tlaxcala, cada 20 días que eran derrotados, pues tenían que entregar una cuota en muchachos, en hombres, que serían sacrificados por los aztecas. Es decir, los aztecas mismos fueron cavando su propia tumba, su propia perdición, su derrota, cuando iban fomentando y acrecentando el rencor que contra ellos generaban los demás pueblos por su actitud de pedirles cautivos para el sacrificio. Esto va a ser, repito, aunado al que no mataban en guerra, la razón de su derrota cuando lleguen los soldados conquistadores españoles, de los cuales también vamos a hablar. Los conquistadores españoles, fíjense bien, no son soldados profesionales, son aventureros. Sin embargo, sí son un ejército porque están cumpliendo con los fines del Estado o de la corona de Castilla, del Estado español, en términos muy genéricos y contemporáneos. Si los fines del Estado azteca son sojuzgar para imponer condiciones, los fines del Estado español, repito, en una palabra contemporánea, sé que es Castilla, pero para mejor entendimiento, los fines de este Estado, los fines del emperador Carlos V de Alemania y I de España, son extender su dominio al Nuevo Mundo, a las tierras que él cree que le pertenecen porque lo recibió en herencia a los reyes católicos, que a su vez se creyeron, porque se los donó el Papa, en el derecho de poderlos ocupar para evangelizar y explotar. Y entonces los españoles que vienen son el instrumento político de fuerza para cumplir los fines del Estado castellano. Pero repito, no son soldados profesionales, no son como los aztecas que han sido educados para la guerra, sino que los conquistadores españoles tienen otro talante totalmente distinto. Son, para empezar, hombres, quizás muchos de ellos que en su vida habían combatido como Hernán Cortés, y que vienen por una serie de condiciones muy singulares que en términos genéricos podemos decir, aunque ahorita lo explique con más detalle, vienen a salir de pobres, vienen a hacer dinero, si no a volverse ricos, por lo menos a tener lo suficiente para un mejor pasar de como estaban en España. Fíjense bien, amigos, también en la época de la conquista los españoles que vienen son de dos condiciones sociales. Hay los plebeyos, por supuesto, y lo que se llaman los hidalgos, que es una especie de abreviatura de la palabra hijos de algo. Y me explico, en la vieja España de aquel tiempo, al final de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, cuando está apenas naciendo el Renacimiento en toda Europa, en España estaba vigente lo que se conocía como el mayorazgo, una palabra que todos hemos escuchado alguna vez, y que significa que todos los bienes y los títulos, incluyendo los nobiliarios,
distinciones, grados, todas las preeminencias que una persona tenga pasan al hijo mayor. Y los otros hijos se quedan absolutamente sin nada. Hay una especie de gran resentimiento social en España porque las leyes solamente benefician a los hijos mayores de cada persona. Son los que heredarán el castillo, las tierras, el título de conde o de marqués o de barón, lo que ustedes gusten, el título de adelantado, de mariscal, de caballero del rey, lo que ustedes quieran, todo lo hereda únicamente el hijo mayor. Y los demás hermanitos, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta el sexto, estos pobres no les toca más que ser hijos de algo. Su papá era un conde, pero ellos no son nada porque el conde ahora es su hermano mayor. Y a su vez el hijo del hermano mayor será el siguiente conde, y así se va generando una especie de nobleza menor, los hidalgos, los hijos de algo que tienen que trabajar para poder vivir. Y eso recuerden que a los españoles no les gusta mucho, con todo respeto, Los que vienen a México sí vienen a trabajar, pero los que se quedaban allá, pues eso pues era terrible porque tenían que, imagínense, trabajar cuando fueron ricos, porque su papá era un señor poderosísimo, pero su hermano mayor se lo llevó todo. Así que, pues no les quedaba más que ser negociantes, comerciantes, ser abogados, ser médicos, ser sacerdotes, pero de pronto se abre esta oportunidad de venir a América y entonces se puede ser soldado, aventurero, y a lo mejor con un buen golpe de fortuna resolvemos todo. Y eso es lo que van a intentar muchos de ellos, como el propio Hernán Cortés, como en el sur, en Perú, Francisco de Pizarro, como Diego de Almagro, como aquí Pedro de Alvarado. Todos vienen en esta condición, particularmente los que son capitanes, son hijos de algo, son nobles de segundones, de tercerones, que no les tocó absolutamente nada cuando muere su padre o su abuelo. Todos ellos vienen a ser oficiales con el afán de enriquecerse, y no se diga a los pobres plebeyos, que allá pelaban papas, cuidaban puercos o estaban simplemente bandoleros en los caminos. De pronto, América se les ofrece como la oportunidad de su vida para salir del marasmo mental y miserable en el que viven, para convertirse en señores en México, o en Cuba, o en el Perú, o donde se quiera. Los mueve fundamentalmente, repito, el afán de salir de la pobreza. Pero hay otras características. Por ejemplo, a todos en general, a todos, plebeyos o nobles, también los motiva muchísimo algo que quizás hoy ya nos parece extravagante, porque pues ya se perdió un poquito la sorpresa ante las grandes cosas, pero estos hombres vienen movidos por el afán de aventura, de hacer cosas que nunca nadie hizo, de ver cosas que nunca nadie vio. Ustedes, amigos, seguramente habrán escuchado hablar, y a lo mejor muchos de ustedes ya leyeron la verdadera historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, este soldado de Hernán Cortés que narra cómo las huestes españolas fueron adentrándose desde Veracruz hasta Tenochtitlan, narrando los grandes combates. Bueno, él dice, cuando suben a los volcanes y cuando desde allá pueden vislumbrar la grandeza de Tenochtitlan en medio del gran lago de Texcoco, que es un espectáculo que seguramente para ellos fue inolvidable. Hoy no lo podemos ver porque hay smog, pero para ellos debe haber sido algo verdaderamente digno de notarse, porque Bernal Díaz dice, es que estamos viendo cosas que nunca nadie ha visto. Es decir, venían por salir de pobres, pero también venían con ese afán de hacer cosas inauditas que nadie había realizado, con un deseo enorme de vivir la gran aventura de hacer algo diferente en un mundo nuevo, en un mundo rico, en un mundo distinto. Volvemos enseguida. Y estamos aquí, amigas, amigos, este último bloque del día de hoy de la historia que quiero vivir. Gracias por sus comentarios, como el de Gonzalo Giuliani, que me dice que me está saludando y escuchando desde el campo militar. Gracias. Ojalá ponga a todos sus compañeros para que lo escuchen, porque no sé si allá les platiquen acerca de estos temas, pero créanme que se va a poner interesante hoy, como espero que así esté pareciéndoles a todos ustedes, y las siguientes semanas en las que iremos evolucionando y avanzando en el concepto del ejército, que repito, es bien interesante y muy importante. Don Jorge Lozano dice que muy padre el tema. Saludos. Y una pregunta que es bien importante su pregunta. ¿Cuál sería el promedio de vida en esos tiempos? Y se lo voy a decir, mire,
El promedio de vida en esos tiempos, tanto del lado azteca como del lado español, independientemente de los muertos en guerra, por supuesto, es de unos 40 a 45 años de edad y ya en extremos 50 a 55. Mire, ya hay una prueba. Los aztecas consideraban que un hombre de más de 50 años de edad era un ser privilegiado y por haber cumplido 50 años, fíjense bien, 50 años, yo ya los pasé hace 10, los aztecas les daban un reconocimiento especial a los mayores de 50 años que consiste, escuchen amigos, a los 50 años de edad se tiene derecho ya a tomar pulque y emborracharse. Antes no, así que para ellos era inaudito y por eso premiaban a los 50 años de edad a los que llegaban a esa edad, lo cual significa pues que se morían muchísimo antes de esa edad. Por supuesto, las cosas han cambiado afortunadamente y solamente quiero agradecer también por último ya a don José Euresti, que tiene un deseo que me gustaría transmitir. Dice, voto para que todos los políticos escuchen este programa para que tengamos un país mejor. Yo también lo pediría, don José Euresti, pero ya sabe que, quién sabe, no sabemos. También Pastor Delgado me acaba de escribir, dice, ojalá, que es su cumpleaños, felicidades, don Pastor, qué bueno que me escribe usted para que lo felicitemos, por supuesto que lo hacemos directamente aquí, que es Pastor Delgado de Galindo, dice que hoy es su cumpleaños, así que felicidades y qué bueno que lo alcancé a ver porque ya no voy a leer más mensajes, si no, no acabo el día de hoy. Los españoles pues vienen poseídos primero por esta necesidad de salir de pobres, por miseria, por simplemente tener un mejor pasar que en España, sean los plebeyos o sean los hijos de algo que vienen en calidad de capitanes, pero todos vienen por dinero, en mayor o menor medida, por mayor o menor necesidad, pero todos quieren ser algo y salir de la pobreza, o por lo menos de la mediocridad en la que hubieran tenido que vivir en España. Y además, vienen por aventura, por hacer algo diferente, como he dicho, por combatir, por salir vencedores, por sentirse que están mirando cosas que nunca nadie ha visto, ni ha hecho, ni ha logrado jamás. Ellos lo hacen porque están verdaderamente en una época, además también, ustedes recuerdan, amigas, amigos, que es la época en la que comienza en España, por ejemplo, la fama de las novelas de caballería. En aquellos tiempos que no hay televisión ni radio ni nada, la gente, los que saben, se ponen a leer y lo que está de moda son las hazañas de los caballeros andantes. Por eso va a aparecer el Quijote para burlarse de todos los demás. Pero es la época en que se lee el Amadís de Gaula y libros así que hablan precisamente de estos hombres que realizan hechos que son heroicos y esto los tiene muy emocionados y todos quieren vivir en su propia existencia momentos así. Pero también a algunos como Hernán Cortés los motiva, los atrae una sensación muy singular que los aztecas no tenían porque su sentido colectivista no se los permitía desarrollarse de manera individual, pero los españoles sí, que es algo muy común en Europa, es el deseo de gloria, el deseo de pasar a la historia, el deseo de tener reconocimiento en su tiempo, pero sobre todo en la posteridad. Este es un ingrediente bien importante en personajes como Hernán Cortés, que está consciente de su paso a la historia y de que está realizando una hazaña que no tiene parangón en la humanidad. Pasar a la historia, el deseo de gloria es algo que nos motiva, sobre todo, repito, a los grandes capitanes como Cortés, como Pizarro, hombres pues que vienen porque quieren ser algo más. No solamente ricos, no solamente aventureros, sino además pasar a la historia. Fíjense que el gran mariscal Bernard Montgomery, el famoso inglés, que fue quien vencería a Rommel en las campañas de África, que después estaría presente como el comandante de la fuerza de desembarco en el día de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando se retiró escribió un libro verdaderamente buenísimo, que tuve oportunidad de adquirir ya hace muchos años, Una historia del arte de la guerra, así se llama su libro, y en ella hace sus análisis y reflexiones y llega a sintetizar que la historia militar del mundo puede reducirse a la actividad del líder de grandes capitanes y enumera a 20 de ellos. Ahí están, por supuesto, Alejandro Magno, Gengis Khan, de que ya comentamos,
Julio César, naturalmente hay otros muchos ya de épocas posteriores como Napoleón Bonaparte, pero también está entre los 20 grandes capitanes militares de la historia de la humanidad señalados por el mariscal Montgomery, Hernán Cortés. Porque es un hombre que sin haber sido nunca soldado descubrió que tenía un talento natural para la estrategia y también para la táctica, y va a conquistar con 500 españoles primero, que se irían casi 1000 al final, más los indios aliados que logró captar y atraerse, los resentidos contra los aztecas, logró derrotar a todo un imperio con un ejército muy bien disciplinado, que ya comentamos, muy bien adiestrado y preparado, pero que sin embargo no sabía pelear una guerra como los españoles les estaban planteando, en la que sí se mata. Porque el español trae espadas de hierro con punta, y la punta se usa para picar y atravesar al contrario. Porque el español trae lanzas. Porque el español trae caballos que nunca habían visto, y los aztecas son pura infantería. Porque el español, fíjense qué curioso, trae perros de guerra. Los famosos lebreles, que eran perros adiestrados para pelear y que participaban en las batallas. Los aztecas tenían únicamente los xolescuincles, pero eran pues más bien animalitos caseros. Los españoles traen, por supuesto, el conocimiento tecnológico de la pólvora, del uso de del fuego a través de pistoletes, de arcabuces, de cañones, y entonces son pocos españoles, protegidos todos ellos con yelmos y armaduras de hierro, armados con armas de fuego o con armas punzocortantes, algunos de ellos a caballo, acompañados de sus perros y evidentemente apoyados por un número enorme. Se dice que hasta 80,000 indios aliados, fundamentalmente tlaxcaltecas, huejotzingas y también totonacas. Esto va a ser una diferencia enorme. Pero a todo esto agréguenle, amigos, que el español también es aventurero, viene por pobreza, tiene deseo de gloria, también es un fanático religioso católico, cristiano en ese momento todavía, porque coincide la Reforma Protestante con la Conquista en 1521, es un fanático religioso que de veras siente que es una especie de nuevo cruzado, que viene a propagar la fe de Cristo, que viene a cumplir el mandato evangélico de ir y predicar a todas las naciones, y que se sabe que él tiene la verdad por ser la religión única a la que debe privar, y que está combatiendo contra infieles, contra paganos, contra herejes, contra los indios de México que creen en la idolatría y en dioses falsos y en piedras, como ellos dicen finalmente. Así que son soldados que vienen muy, pero muy motivados. El azteca también está motivado en el cumplimiento del deber. El azteca está consciente que cumple órdenes, el azteca está consciente que está defendiendo su forma de vida, pero el azteca no está preparado para enfrentarse con un enemigo que sí mata, y con un enemigo además apoyado por los demás pueblos a los cuales sojuzgaron, pero que tienen un tremendo rencor en contra de ellos. Así, como ustedes recuerdan, las grandes batallas, de todas ellas, primero en Tlaxcala, Cortés va a derrotar a los tlaxcaltecas. En Cholula también va a derrotar fácilmente a los cholultecas, adelantándose a la sonada que le iban a poner, a la trampa que le iban a poner. Perdió, sí, una batalla, claro, la de la Noche Triste, cuando tuvo que salir huyendo de Tenochtitlan, pero de ahí en fuera, a los 2 días se recuperó, ganó la batalla de Otumba, después se fue a refugiar a Tlaxcala, se rearmó, se reorganizó, atacó Tenochtitlan, la sitió, y gracias a una estrategia verdaderamente genial de construir barquitos para que estuviesen navegando y apoyando el sitio desde el lago de Texcoco, más las fuerzas aliadas, más sus valientes españoles, repito, armados de este sentimiento de gloria y de aventura, lograron conquistar y derrotar al imperio azteca, a pesar de su muy disciplinado y organizado y adiestrado ejército, que, repito, lamentablemente estaba preparado no para matar, sino para capturar. Y los españoles, al contrario, estos sí mataban a mansalva. Son los primeros 2 ejércitos que aparecen en nuestra historia de alguna manera cercana, de los últimos 500 años para acá, y en capítulo siguiente iremos avanzando
para llegar, repito, espero que en 4 o 5 semanas, hasta el ejército mexicano, pues no el actual porque no es historia, pero sí el ejército mexicano con el que se cierra el siglo XX, que ahí sí podremos detenernos, por supuesto, examinando los grandes pasos, la actitud, el valor, el adiestramiento, el armamento y muchas veces pues también las deficiencias y tristezas de los soldados mexicanos que, repito, merecen ser estudiados con mucha profundidad para reconocer lo que han hecho bueno y también para criticar en donde se han equivocado. Pero esto lo haremos aquí en la historia que quiero vivir a partir de la semana que entra. Por hoy, gracias amigos, le aprecio enormemente como siempre en la operación a don Raúl Cruz, en la producción a Daniela García Olvera, que siempre está atenta, lista a lo que se ofrezca, y a todos ustedes, de veras, pásenla muy bien. Iniciamos ya el mes de febrero, se está yendo el año rapidísimo y nos escuchamos primero Dios aquí la semana próxima. Hasta pronto.